¿Qué son realmente las batallas con el propio ego? Muchas veces vivimos, o bueno, todo el tiempo vivimos situaciones que son confrontativas. El problema es que la mayoría del tiempo vivimos en un estado de negligencia, lo que se conoce en árabe como ghafla, y eso no nos permite ver realmente la situación en la que nos encontramos. Pero todo lo que sucede en nuestra vida y a nuestro alrededor está diseñado para confrontarnos con ese propio ego, con el nafs. La vida es un camino de purificación, de tasquilla, de limpieza, de crecimiento espiritual. Algunas veces confundimos el crecimiento espiritual con el crecimiento en conocimiento religioso o en aplicación o en práctica. Y realmente son dos cosas que pueden ir juntas de la mano, que deben ir juntas de la mano, pero no necesariamente son iguales. Porque muchas veces crecemos en nuestras prácticas, nos adherimos de manera más firme al Corán, a la Sunna, pero no solamente a las cosas que son obligatorias, lo que se conoce como los fara'id, pero también a la sunna del profeta, ¿no? Y a aquellos actos que son voluntarios. Y puede que al mismo tiempo haya un desprendimiento de nosotros mismos, de esa parte espiritual, porque también puede que detrás de esa búsqueda o de ese adherimiento a la ley haya una necesidad de escape de la propia realidad, y sucede muchísimo. Yo diría que sucede más de lo que nos podemos imaginar, y de pronto estamos pasando por una situación similar y no estamos conscientes de ello. Pero en realidad la vida está diseñada para está diseñada para purificarnos, es un camino de tasquilla, la palabra tasquilla viene de zakat, que bueno, se puede decir que zakat en términos islámicos o términos de sharia es la limosna que se le da a la gente necesitada una vez al año, ¿no? Pero la palabra zakat significa purificación, ¿no? Porque purificamos el dinero. Y la palabra tazkiya significa pasar por ese proceso de purificación, que es realmente la función de nuestra existencia, el propósito de nuestra existencia. Entonces, entender que todas las situaciones vitales, todas las situaciones que no necesariamente tienen que ser un problema, que pueden ser inclusive una ausencia de problema, puede ser una sensación, unos sentimientos diferentes, un cambio de estado interno, un distanciamiento, un encuentro con alguna persona, conocer a alguien nuevo y que eso genere ciertos cuestionamientos. Todo este tipo de situaciones que vivimos, todo este tipo de situaciones vitales que consideramos insignificantes o coincidencias o errores de la vida o del destino, en realidad son las confrontaciones que la vida, que Dios en su sabiduría infinita, nos coloca en nuestro camino para ese encuentro con nuestro ego. Y tener conciencia de eso es realmente el significado de la palabra taqwa, tener ese awareness, ese despertar, estar en ese estado de alerta, de que todo lo que vivimos es un encuentro conmigo, con mi nafs, con ese lado que requiere ese proceso de purificación. Todo tiene un significado, y aunque suene bonito, aunque suene utópico, aunque suene de cierta manera, es una teoría de vida que puede consolarnos en momentos de dificultad, es la realidad, no es una frase diseñada para hacerme sentir mejor, es la realidad. La vida es perfecta. Las situaciones en las que yo vivo, que me encuentro, sí, muchas o la mayoría, el 99.9%, yo participo y tengo que asumir mi responsabilidad de lo que estoy viviendo, pero no significa que sea un error. El hecho que yo caiga en un error o que yo me equivoque es perfecto en sí, porque está diseñado para ese encuentro con el alma, con el nafs. Y en el proceso de ese encuentro, cuando lo hago desde un punto de conciencia, hay un proceso de purificación. El resultado debe ser un proceso de purificación. De lo contrario, lo que sucede es que nos quedamos pegados en círculos viciosos que son repetitivos. Conozco el mismo tipo de personas, me relaciono con el mismo tipo de personas, me pasan las mismas cosas una y otra vez, y eso se debe
a esa falta de conciencia, ¿no? En el momento en que empiezo a asumir mi vida y lo que vivo diariamente desde la conciencia, a enfrentarlo, a preguntarme ante cada situación para qué, por qué, de dónde viene, cuál es el origen, dónde me encuentro yo en este punto, se genera un proceso de tasquilla que puede al inicio ser invisible, porque desde el ego pensamos que el tasquilla nos debe llevar a unos saltos cuánticos inmensos de convertirnos en una persona completamente diferente. Y no, resulta que pasa el tiempo y seguimos siendo los mismos en tantos aspectos. Porque el proceso de tasquilla no es un proceso de transformación egoica. No es un proceso en el que yo me vuelvo simplemente una mejor persona y todo el mundo me aplaude, ¿no? O llega una luz o me elevo y levito. No, el proceso de tasquilla es un proceso que me lleva a la humildad, que me lleva a sentir Joshua, que me lleva a sentirme, sentir la inmensidad de la divinidad, sentir la inmensidad de lo divino, de la fuente, de Dios, y al mismo tiempo de sentirme a mí mismo como ese ser absolutamente dependiente de aquello que está por encima de mi entendimiento de los sentidos físicos o de la percepción de mis sentidos físicos, ¿no? Es cuando se empieza a activar los sentidos espirituales y empiezo a experimentar lo que realmente es un contacto divino, un contacto con Dios, esa sensación interna de llenura, de satisfacción, de plenitud, de paz, esa capacidad de estar presente y de estar complacido, lo que se llama el sentirse complacido, ¿no? En árabe le dicen faná, ese sentirme complacido, y el profeta dijo que el sentirse complacido era un tesoro que nunca acababa, porque no importa lo que tenga o lo que me falte en términos materiales, cuando hay complacencia, cuando hay llenura interna, espiritual, se le tiene todo. Mas eso no significa que seamos personas que no ambicionemos en una forma positiva una mejor vida o que trabajemos por una mejor vida. Claro que no. Pero en cada paso que doy en la vida, en cada, digamos, escalón que subo, me siento en ese escalón mientras estoy de pie ahí y me siento completamente complacido con lo que la vida me ha dado. Y tengo que tener la certeza que en el momento en que me alejo de esa complacencia y empiezo a mirar a la vida con arrogancia, con menosprecio de lo recibido, con un deseo insaciable de querer más, muchas veces perdemos eso que tenemos. Y nos ha pasado a muchas personas de una u otra manera, nos ha pasado a todos en algún momento. Y cuando perdemos eso que tenemos, nos damos cuenta de que lo que teníamos era maravilloso, que era bueno, que nos hacía felices. La pérdida viene a causa de la ingratitud, más, vuelvo y repito, no significa que en la complacencia por lo que tengo no experimente dolor por ciertas situaciones. Algunas veces aparentemente lo tenemos todo, pero hay algo interno que está faltando, ¿sí? Y eso siempre es una falta de contacto íntimo con el ser y es la consecuencia de vivir los días desde la negligencia, desde el estar dormidos espiritualmente. Realmente esa es la consecuencia natural de ese estado de gafla, es esa sensación de insatisfacción, que en sí es una pérdida, porque es una pérdida de la paz, es una pérdida de la complacencia, es una pérdida de la conexión con Dios y debemos siempre volver, ¿no? Debemos siempre volver. Ahora, en la batalla contra el ego encontramos algo que es la resistencia y confundimos la resistencia la resistencia resulta en rebeldía contra lo que es, rebeldía contra la realidad. Entramos en un estado de negación, de ver las cosas desde afuera, no desde adentro, de culpar al otro. Y no estoy excusando al otro. Lo que pasa es que es poco lo que podemos hacer con respecto a otra persona. Nuestra responsabilidad siempre debe ser 100%
y de forma activa. No podemos sentarnos a esperar que el otro cambie para que mi vida sea mejor. Más no significa que el otro sea perfecto, porque el otro también tiene sus procesos, ¿no? Pero entonces en esa resistencia y en esa rebeldía contra la situación, justificamos esa rebeldía como libertad. Quiero ser libre, quiero ser yo mismo. Y en realidad lo que estamos haciendo muchas veces no es ni ser libres ni ser nosotros mismos. Lo que estamos haciendo es mantener fortalecido el personaje del ego. Es el ego controlándonos, no dejándonos aprender, no dejándonos crecer, no dejándose transformar, porque el ego también teme a perder su identidad. Y obviamente la transformación lleva al ego a una transformación hasta un alma mutmainna, hasta un alma complacida, hasta un nafs mutmainna, en el cual ya no hay una resistencia interna. Realmente la libertad está en aceptar la vida, en aceptar las situaciones tal y como son. Y en esa aceptación de la vida, en esa aceptación de las situaciones, estamos poniendo en práctica el significado de la raíz árabe de la palabra Islam, ¿no? Porque el Islam significa precisamente eso, el Islam significa someterse. Someterme es aceptar la realidad tal y como es estar en estado presente, es en el apagar mis resistencias internas, es en el ver la situación tal y como es y aceptarla. No significa que si en mis manos está un cambio no lo lleve a cabo. Tengo que entender que si se me da la herramienta para cambiar la situación presente, es parte, ¿no?, del regalo de la vida, del regalo que Dios me ha dado para resolver ese conflicto. Y también utilizar esa herramienta para cambiar la situación presente es parte de esa libertad y es parte de esa sumisión. Si no tengo las herramientas para cambiar el estado presente, el sometimiento debe ser más profundo, hasta llegar a un punto de sentarnos y decir, te entrego mi incapacidad de comprensión de esa situación. Dios mío, te entrego mi incapacidad de someterme a ti. Te entrego mi ira y te entrego todas las sensaciones que se pueden derivar de esa situación. Y como he mencionado anteriormente en tantos otros audios, yo creo que lo más importante es que aprendamos a ser honestos con nosotros mismos. Si siento envidia, tengo que saber aceptar que tengo envidia. Muchas veces no queremos aceptar sentir envidia. Nos parece que es inadecuado desde el ego sentir envidia. Todo el mundo siente envidia, menos yo no soy envidioso. Y realmente a veces personificamos las sensaciones o los sentimientos, entonces nos imaginamos a una persona envidiosa como alguien que trata de destruir a otro, y eso es un nivel de envidia máximo, pero el nivel de envidia puede ser hasta lo más mínimo, como que una persona me cuente algo bueno que le pase y yo no sienta felicidad por esa persona, sino, ay, mira tú, ella tiene eso y yo no. Ahí hay una sensación de envidia. Y para el crecimiento espiritual, que al final el propósito es la real felicidad, no hay otra salida sino ser honestos. No podemos jugar a ser los perfectos. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser capaces de decirnos a nosotros mismos, aunque sea en voz baja, porque a veces no queremos ni que las paredes escuchen lo que tenemos que decir de nosotros mismos, de describirnos, de describir lo que sentimos, de aceptar que sentimos eso, de aceptar que tenemos rabia, de aceptar que sentimos odio, de aceptar que sentimos envidia, de aceptar que sentimos celos, de aceptar que sentimos arrogancia, de aceptar que sentimos soberbia. Tenemos de aceptar que sentimos ira. Tenemos que ser capaces de aceptar que a veces jugamos a personajes, que a veces nos hacemos las víctimas para manipular. Tenemos que aceptar que a veces nos hacemos los buenos para ganar aceptación de otro. Tenemos que aceptar que a veces en esa libertad, en ese yo quiero ser yo misma, yo quiero ser libre, en realidad lo que hay es una resistencia a la realidad. Tenemos que aceptar que muchas de nuestras actuaciones o nuestras decisiones con respecto a una relación en particular son la consecuencia de heridas no sanadas.
no de un empoderamiento interno, porque el empoderamiento va de la mano de la paz, no de la ira, no de ese diálogo interno de mi ego y yo, en el cual me imagino situaciones y cómo debo responder. Todo eso es el ego. Y toda esa situación que estoy viviendo es esa batalla, la cual no estoy preparado para enfrentar. Entonces, el Islam, y estoy hablando del Islam desde el significado de la palabra Islam, la sumisión es la victoria en esa batalla. No hay otra manera de ganar la batalla si no es por medio de la sumisión de mi ser, de la sumisión de decir no me aguanto a mí misma, no me aguanto la ira que tengo, que cargo, no me aguanto la tristeza, no me aguanto la actitud de víctima que siempre llevo, no me aguanto la envidia, no me aguanto mis sentimientos, ¿sí? En vez de decir, no me aguanto a esta persona, es decir, no aguanto o no soporto lo que esa persona me muestra de mis sentimientos. Cuando empiezo a notar y a darme cuenta que la otra persona está ahí y me molesta profundamente esa persona y está ahí para mostrarme a mí mismo quién soy yo, esa persona pasa a segundo plano. No me tengo que volver la mejor amiga de esa persona para sentirme bien. No me tengo que fingir algo que no es. Pero llego a tal punto de aceptación de lo que soy yo, que veo a esa persona como un medio para poder ver eso en mí y surge hacia esa persona una gratitud que no tiene que ir de la mano con amor, que no tiene que ir de la mano con una amistad, pero la gratitud es también una forma de enviar y decir Dios bendiga a esa persona, que Dios la bendiga. Que Dios la bendiga por lo que me ha enseñado de mí misma. Y gracias a Dios por haberme dado la vida que tengo, en la cual me puedo encontrar conmigo, en la cual puedo batallar con mi ego para lograr esa transformación que me va a llevar a la verdadera felicidad. La batalla no es medir fuerzas con los demás, no es gritar más duro, y tenemos muchas ganas de hacerlo. Y planeamos hacerlo. Y a pesar de estar escuchando esto, a los 5 minutos volvemos y sentimos la necesidad de decir 3 cosas y decirlas duro, en voz alta, para que se escuchen bien. Porque el escuchar esto no necesariamente nos transforme. De pronto es un recordatorio que dura 5 segundos o que dura el tiempo que dure este audio. Pero vale la pena. Vale la pena el ser recordado, aunque sea por unos segundos, porque en esos segundos en que recuerdo que mi vida es perfecta y que todo lo que estoy viviendo es parte de esa batalla interna, en ese momento me siento en paz y digo, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lo importante es entregar y lo importante es, en todas las situaciones, verme a mí para poder crecer. Y el propósito de crecer es el propósito de vivir y es alcanzar esa felicidad duradera, esa felicidad permanente, que no me la da nada material, que no me la da una situación externa, que no me la da la vida ideal, que me la da estar en ese estado de presencia, en ese estado de conciencia, estar despierto, tener claridad, tener luz y tener conexión con el Altísimo.